Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Hablando con Rilo, con la producción de Jennifer Montilla. Y en el programa de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un joven argentino. Su nombre es Lucas Blancos. Así que Lucas, bienvenido. ¿Cómo estás? Bastante bien. Con muchas ganas de conversar, sobre todo de educación, que es un tema del que no se conversa tanto, que a veces puede parecer aburrido, pero es uno de los temas más importantes para charlar. Así que bien, muy encantado de estar acá. Bueno, Lucas, antes que comenzar a hablar, vamos a conocerte a vos un poco. ¿Quién es Lucas Blanco? ¿Qué edad tienes? ¿Por qué hoy te ves con la inquietud de hablar sobre educación? ¿Por qué llegas a este punto donde quieres involucrarte con la sociedad? Me imagino que para sumar algo positivo. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudias? Porque te ves aparentemente muy joven y estás involucrado con temas de la educación, con temas de la política, con temas sociales. Y bueno, justamente vamos primero a conocerte. ¿Qué te trae a todo esto? Bueno, es una historia un poco larga. Voy a intentar como sintetizarla lo mejor posible. Yo actualmente tengo 21 años. Estoy estudiando economía en la UBA. Vengo de un colegio técnico público. Yo no fui a ningún colegio privado, así que viví de primera mano tanto las luces como las sombras que tienen los colegios públicos, digamos. Y yo desde más chico siempre me interesó la política, siempre me interesó lo social, siempre me interesó la idea de hacer un cambio. Yo en su momento, desde mi escuela, cuando empecé a notar que había injusticias en cuanto a profesores, en cuanto a maltrato, en cuanto a adoctrinamiento, me empecé a involucrar un poco más en el asunto para ver de qué manera lo podíamos resolver. Y de ahí empecé a conformar un centro de estudiantes. Yo a todo esto nunca quise hacer política dentro de la escuela. Yo siempre fui como, digamos, muy reacio a que la política partidaria se meta dentro de la institución. Pero sí quería un espacio de contención para los alumnos que sirva de contrapeso para casos en los que se generen injusticias. Y también hacer actividades, talleres, cosas que puedan ser útiles. Entonces me fui involucrando cada vez más con el centro de estudiantes y así fui conociendo a otros chicos, fui conociendo otras escuelas, fui conociendo funcionarios, fui conociendo directivos. Y fui conociendo lo que hoy es mi espacio en el que pertenezco y milito, que es Estudiantes Organizados. Que encontré un espacio de gente que, al igual que como yo, estaba militando por una causa, que era la educación. Eran chicos que venían de partes muy diversas, algunos de escuelas públicas, la mayoría, otros de escuelas privadas. Algunos atravesaron cosas difíciles, otros no tanto. Pero todos coincidían en que la educación tenía que tener mucha importancia y que se tenía que hablar de educación en este país. Entonces encontré un lugar donde me sentí cómodo, donde sentí que la política partidaria no me estaba contaminando y donde podía, digamos, de alguna manera construir de manera sana para tener una mejor educación. Y hoy Estudiantes Organizados es eso, es un espacio que a veces se le dice apartidario, pero está mal decirle apartidario, es multipartidario, porque cada uno de nosotros tiene una postura política distinta, pero nos unen una serie de determinados valores y un modelo educativo que es lo que nosotros defendemos e impulsamos. Pero hay gente de todos los partidos políticos. Es decir, que dentro de Estudiantes Organizados te vas a encontrar con un kirchnerista, sí, un zurdo. Muchísimo. ¿Sí? Lo que más tenemos, perdón que te interrumpa, lo que más tenemos son peronistas y libertarios. Después hay alguno que otro capaz de... Porque hoy en los jóvenes está más dividido entre peronistas o kirchneristas y libertarios. Hay muy poco radical o del PRO, pero eso porque es una cuestión más estadística del joven. Tenemos muchísimo. Y a veces es difícil llevar grupos así, ¿viste? Porque se generan discusiones que empiezan como un debate, que empiezan como algo constructivo y a veces se eleva un poquito el tono y hay que poner como un stop, tipo respetémonos, o sea, debatamos bien. Y es un constante intercambio. Yo estoy muy acostumbrado a debatir con gente que piensa distinto y es algo que me apasiona también. Yo cuando converso con peronistas me encuentro con una especie de zurdo mutado, una especie de mutación de zurdo. ¿Por qué te lo digo? Porque ellos tienen ideas que aparentemente son muy buenas, muy bondadosas, muy carismáticas. Por ejemplo, te puede decir un estudiante peronista, te puede decir, no, la verdad es que los exámenes no deberían ser tan rigurosos para que todos podamos aprobar más fácil y deberíamos tener menos horas académicas y más tiempo de recreación. Ese tipo de ideas pueden salir de un peronista para hablar de que necesitan más esparcir su ámbito social y descubrir la interacción entre las masas. Cosas así. Coincido. Por suerte en nuestro espacio vas a encontrar un tipo de peronista un poco más informado, pero sí coincido de que hoy el peronismo son títulos populistas, títulos que suenan bien,
Y en cuanto profundizás un poco en esos títulos, terminan siendo ideas de izquierda o terminan llevándote a un modelo marxista, que no se sostiene ni tiene pies ni cabezas, o por lo menos esa es mi opinión como libertario. Y capaz te vas a encontrar un libertario que te va a decir, no, la verdad es que necesitamos exámenes rigurosos para tener personas realmente preparadas y capaces cuando salgan a la calle y se reciban de una u otra profesión, de verdad estén al nivel que se requiere para esa carrera. Es un debate eso, y me gusta mucho el tema que tocaste. Porque hay algunos que piensan que para mejorar la equidad o la igualdad de oportunidades hay que bajar la vara o bajar el rendimiento, hacer que los chicos aprueben más fácil. Y hay otros que en este caso yo considero que somos los libertarios, que creemos un poco más en la meritocracia y en el esfuerzo para aprobar. Acá hay diversos estudios al respecto. Hay una experiencia de un ex ministro de Educación de Portugal, Nuno Crato, que escribió un libro que se llama Tareas Pendientes, que analiza los modelos educativos de todos los países o la mayoría de los países a los que tuvo alcance o información. Se descubrió en un estudio que cuando vos aumentás la exigencia de los exámenes, cuando vos aumentás el nivel, no estás desfavoreciendo al pobre, al contrario, lo estás favoreciendo, estás aumentando la equidad, estás disminuyendo la disparidad entre el que es del decil más alto y el que es del decil más bajo. Siempre y cuando le des el acompañamiento suficiente, o sea, no solo es aumentar la exigencia, también es acompañar a esos sectores más vulnerables. Pero ¿por qué pasa esto? Mira, yo te tiro un dato. Hoy en Argentina, según Argentinos por la Educación, el título secundario, o sea, un joven graduado de 18 a 24 años, sin título secundario tiene un 3% de posibilidades de acceder a un trabajo de calidad. Con título secundario tiene un 13%. ¿A qué voy con esto? La diferencia que hace el título secundario es de un 10%. O sea, un 10% es lo que el título secundario te aporta para conseguir un buen trabajo. Entonces, anda a decirle al pibe pobre que se esfuerce y que estudie cuando el título secundario al final después no le da ninguna garantía. Entonces, ¿a quién estás perjudicando? ¿Al pobre o al rico? El rico no necesita estudiar, no necesita recibirse para tener un buen pasar. El que lo necesita es el pobre. Y si el título no tiene ningún valor, vos le estás quitando los incentivos al chico pobre a que pueda estudiar, a que pueda esforzarse. Estás quitando la movilidad ascendente. Anda a decirle a un pibe que está en una villa, que está en un entorno marginal, que se ponga a estudiar. Decile, mirá, el título te va a dar un 10% más de chances de capaz acceder a un empleo si tenés suerte de calidad. Esforzate por eso. Andá y decíselo. Obviamente va a pasar lo que está pasando hoy en día, que se va a premiar más la marginalidad, que va a haber mucha deserción escolar, pero porque el título ha perdido el valor que siempre ha tenido que tener. Ya el título hoy no vale lo mismo que antes. Entonces, si vos no ponés, si vos no premiás la meritocracia, si vos no premiás el esfuerzo y no ponés la vara alta, el que se perjudica es el pibe pobre, porque es el que depende de la educación, es el que depende de la movilidad ascendente que le da el título de educación. La realidad actual es que desde hace muchos años el título secundario solamente es un pase A. ¿Vean? Es la posibilidad de pasar a la universidad, de entrar a la educación terciaria. ¿Vean? Entonces, lo que tendría que suceder, que sucedía en un momento, por lo menos lo sucedió en Venezuela, es que si tenías un buen rendimiento en el secundario, tenías una beca, ¿bien?, donde podías elegir estudiar en la universidad que tú quisieras. Podías estudiar en una universidad pública o privada. ¿Bien? Entonces, el estudiante, el joven, no importaba su clase social, él se esforzaba para tener una beca y estudiar en la universidad que él quisiera, la carrera que él quisiera. Bien, después tenías que cubrir las exigencias de la introducción a la universidad, bien, el CBC. Bien, tenías que cubrir las exigencias del CBC de una universidad para poder ingresar. Sin embargo, queda ese registro de que realmente el secundario no es nada, no significa nada, y más cuando estás en una escuela secundaria tradicional de sociales, donde no se te da ninguna especialidad. Bien, ahora bien, yo te pregunto, ¿tú eres o te consideras o viviste de manera rica o pobre? No, mi vieja es empleada doméstica y mi papá trabaja de Uber. Yo soy clase media baja. Bien. Toda la vida lo fui. ¿Y cuando estabas en la secundaria, eras pobre o eras rico? Yo me consideraba, no era el más pobre de la secundaria, Okay. pero me consideraba clase media. Siempre mi familia, tuvo como esa aspiración de clase media o esos valores, pero en términos económicos estaba rozando la clase baja. Bien, entonces vamos a... Básicamente yo considero que
tenemos una falsa apreciación de lo que es la clase media. Bien, la clase media en países desarrollados viaja 3 veces al año de vacaciones a otros países, se cambia de auto 0 kilómetros todos los años y tiene casas muy apoteosas. La clase media, tú vas a alguien de la clase media en Estados Unidos y viven muy bien, viven con buenos autos, viven con casas muy lindas, y después tienes a el clase baja y después tienes al pobre. Claro. ¿Bien? Yo considero que muchos de nosotros somos realmente de clase baja. No podemos cambiarnos de auto todos los años. No podemos ir de vacaciones a otros países por mero placer. Y realmente somos de clase baja. Pero si tú hubieses tenido la posibilidad de elegir una institución privada con mejores posibilidades o mejor calidad de estudio, tanto en el secundario como en el terciario, o sea, tanto tu escuela secundaria como la universidad, si hubieses podido elegirlo y que el Estado te lo financiara, ¿lo hubieses preferido así? Sin duda, sí, por supuesto. Mirá, lo que quedó de esa clase media, o sea, yo coincido con vos de que lo que antes se conocía como clase media, hoy es clase baja. Ya la clase media, o lo que nosotros recordamos de clase media, hoy ya sería la clase alta, ya casi no existe eso. Lo que quedó es una aspiración, quedó una cultura de esa clase media que no se traduce en poder ingresos, adquisitivo. Claro, en poder adquisitivo. Pero sin duda, mi familia, yo cuando era más chico tampoco podía decidir tanto qué escuela ir. O sea, digo, yo decidía, pero también tenía como, me iban a aconsejar fuertemente a dónde ir. Y siempre quisieron que vaya a una privada. Yo no tengo nada en contra de la educación pública siempre y cuando funcione y siempre y cuando se administre bien. Pero la realidad hoy es que la privada le da 10 vueltas a la pública. Y el chico lo sabe, y la familia lo sabe, y no es solamente por una cuestión de nivel educativo. También hay cuestiones de lo que se le dice como juntas. Cuestiones de estar con pibes capaz que vienen de entornos más marginales, de sufrir bullying, de sufrir problemas, de sufrir desatención, que son cosas que capaz en una escuela privada con tutores no te pasa. En la escuela pública, más allá, quitando de lado el nivel académico, estás un poco más solo. No tenés ese acompañamiento que te da la escuela privada. Y tampoco tenés esos vínculos que capaz te da la escuela privada y que capaz es uno de los motivos por los cuales la gente lo elige. La escuela pública puede hacerle competencia a la privada, si se administra bien y si se hacen las cosas bien. Hoy no es ninguna competencia para la privada, lamentablemente. Bueno, tú estudiaste en una escuela pública, Sí. y estás muy adentrado con cómo funcionan las escuelas públicas y las escuelas privadas. Cuando hablas con un kirchnerista, con un peronista, con un zurdo, ellos defienden a capa y espada la educación pública como un estandarte. Te dicen, no, la educación pública argentina es la mejor del mundo, ¿verdad? Pero cuando vas al detalle y les dices, bueno, pero descríbeme las instalaciones de una institución pública, descríbeme la responsabilidad docente, descríbeme el compromiso en el nivel educativo para los estudiantes, y realmente cuando los comparas con la privada se quedan en deuda, se quedan muy por detrás, y lo que tendría que pasar para realmente decir la educación pública es un estandarte es que la educación pública toda sea superior a la privada, no algunas excepciones, porque siempre te dicen, bueno, porque la Universidad de La Matanza es muy linda. Sí, el Nacional Buenos Aires es una buena... Son Claro. excepciones, digo, y no cualquiera entra al Nacional Buenos Aires tampoco. Que también es una universidad bastante elitista, donde por lo general los hijos de los políticos o gente que viene de familias de mucha plata suele ir. Pero ¿sabés qué pasa? La mayoría de esos peronistas no fueron a la escuela pública. Hoy el peronismo se terminó transformando... Antes ellos presumían ser como la clase popular. Presumían de haber ido a la escuela pública, de ser el pueblo, de ser la clase popular. Hoy si vos te ponés a ver el panorama, a nivel general, la mayoría de los peronistas son clase media alta para arriba y fueron todos a escuela privada. Entonces la mayoría no va a entender lo que dice. Y no es una cuestión de atacar la escuela pública, es una cuestión de reflexionar y replantearse qué es lo que está haciendo mal la escuela pública. Porque al igual que vos o que los peronistas o que todos, yo quiero que la educación sea buena, tanto pública como privada. Y no puede pasar que la educación pública genere tanta desigualdad con un chico que fue a la privada. Hoy el peronismo es eso, hoy el peronismo es un movimiento gorila y los libertarios o el liberalismo les terminó comiendo el terreno popular. Hoy la mayoría de las personas de clase media baja son libertarias. Sin irte muy lejos, tú vas a una escuela privada y te puedes encontrar a una institución con instalaciones deportivas, con pileta, con clases de inglés, clases de francés, clases de informática,
Pero vas a una escuela pública y ¿qué te encuentras? Paredes con pinturas desgastadas, sillas rotas, mesas desgastadas, pizarras antiguas, instalaciones descuidadas. ¿Te puedo contar algo? Sí. Mirá, sin ir más lejos, en mi escuela cuando llovía, en taller se inundaba porque empezaba a caer agua, o sea, se filtraba agua del techo. Y yo he recorrido con mi organización otras escuelas y en un momento, esto es una anécdota real, hablando con un directivo en su oficina, con el rector, mientras estábamos conversando, cae un pedazo de roca del techo, así. En medio de la conversación, mientras el tipo nos explicaba el desastre que era la infraestructura de ese colegio. Que ese colegio ni siquiera estaba preparado para ser una escuela, porque venía de ser un edificio que creo que era un hospital, o no me acuerdo bien la historia, pero era un edificio destinado para otra cosa que lo readaptaron a una escuela. Entonces, la situación edilicia en Cava, que encima Cava es de las provincias más ricas y de las que más plata destina a educación, es crítica. Lo que es las viandas es crítico también. Entonces, hay una enorme brecha, hay una enorme diferencia y una enorme dificultad entre el pibe que entra a una escuela pública y el pibe que entra con la comodidad de estar en una escuela privada. Que la idea es que la billetera no sea lo que determine, digamos, tu futuro, tus sueños. Entonces no se puede generar esa desigualdad fruto de una mala gestión en la escuela pública, fruto de que nunca se puso a evaluar a los docentes, al desempeño de las escuelas, nunca se les dio autonomía, nunca se implementó algún plan para que las escuelas compitan entre sí, como sí lo podría haber sido el sistema de vouchers. Entonces, hoy la educación se encuentra en un estado crítico, porque tampoco tiene como tendencia o no tiene incentivos a mejorar. Yo te hago una pregunta, vos, rector de una escuela, y no quiero atacar, o sea, el que le quede el saco que se lo ponga, no es por atacar a los docentes ni a los directivos. Pero vos, rector de una escuela, ¿qué te cambia si recibís más o menos chicos? Si tenés más o menos matrícula. ¿Te cambia algo? ¿A los docentes les cambia algo? El rector ni siquiera puede decidir qué personal docente tiene. O sea, no puede ni echar ni contratar, porque no tiene la autonomía. El directivo termina siendo un mero administrativo. Cosa que en la privada no pasa. En la privada decís, che, yo quiero tener un buen docente, quiero mantener una buena reputación, vamos a traer a los mejores. Y el directivo tiene mucho más poder de controlar o de administrar su escuela, digamos, a partir del contexto en el que se encuentra. Entonces eso en la pública no pasa porque no hay incentivos. Y vos después tenés situaciones en las que el directivo es amigo de la regente, que es amigo de los docentes, entonces entre todos ellos se encubren. Porque total, si hay menos o más matrícula, no importa. Fíjate que uno de los versos que te repite y te repite la oposición, o el kirchnerismo, o el peronista, o el zurdo, que te repite el verso es: no, pero es que el gobierno de Javier Milei quiere desfinanciar la educación, la está desfinanciando y quiere destruir la educación pública, cosa extremadamente alejada de la realidad. ¿Por qué? Mi pregunta es, las instituciones públicas, bien sea colegios, universidades, escuelas, vienen recibiendo financiamiento desde hace muchos años, desde todos los gobiernos que han pasado. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué tienen instalaciones tan precarias? ¿Por qué la educación es de baja calidad? ¿Por qué no están en buenas condiciones si siempre han recibido el presupuesto en teoría justo y recién ahora en este gobierno es que los están desfinanciando? Es una discusión, perdón que lo diga así, es una discusión muy pelotuda porque primero la educación depende de los gobernadores de cada provincia. Entonces, adjudicársela al gobierno nacional de que está recortando en educación ya es estúpido y habla de un nivel de ignorancia digamos, supino. Porque la educación de cada provincia, los fondos de cada provincia, o por lo menos de la educación de cada provincia, dependen exclusivamente de los gobernadores. No depende del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene un rol distinto de coordinación, de establecer contenidos prioritarios, de capaz sí subsidiar a provincias muy carentes, como puede ser, no sé, el Chaco, que tengan muchas dificultades para afrontar presupuestos educativos, pero si no, más del 90% del presupuesto educativo depende de los gobernadores. Entonces, ese es un verso de los tantos versos que tiene la oposición, como por ejemplo cuando te dicen, nosotros hace poco impulsamos una ley que era la educación como servicio esencial, para que no se pueda parar, así como no se puede parar en la policía o en la salud. Bueno, queríamos que la educación sea considerada un servicio esencial para que los gremios y los sindicatos no puedan hacer paro para extorsionar con los alumnos. ¿Qué salen a decir los boludos? Dicen, ay no, pero la educación no es un servicio, es un derecho. ¿Y eso qué significa, estúpido? O sea, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué? ¿Que la educación es un derecho? ¿Cómo que es un derecho? Si la educación, la educación recibe un financiamiento, a los docentes se los paga y tienen que tener un resultado. Es un servicio como cualquier otro, como puede ser el policía que te cuida o el médico que te salva.
¿Cómo? ¿Cuál es el verso de que es un derecho? ¿Qué quiere decir? ¿Que es el espíritu navideño, el que controla la educación? ¿Que son los amigos que hacemos en el camino? No, flaco, es un servicio que te lo da el Estado, que está garantizado por la Constitución, pero no deja de ser un servicio, que requiere presupuesto, que requiere sueldos dignos, que requiere infraestructura, pero que también requiere resultados y requiere evaluación. Requiere buenos resultados porque estamos con la vida y el futuro de los pibes. O sea, no es una cosa menor. ¿Me explico? Entonces, cuando se romantiza la educación o cuando se banalizan estas cosas, lo único que hacen es hacerle daño a los chicos. Porque igual, tú le preguntas a un zurdo peronista o kirchnerista que te diga qué piensa sobre la educación privada y lo que te van a decir es que no debería existir. Ellos piensan y afirman que no debe existir la educación privada, bien, que debe existir solo la educación pública. En ese contexto, nos quitan la posibilidad de elegir una mejor calidad de educación en un sistema que tiene la educación pública decadente. Hay que definir qué es educación privada y qué es pública, porque la educación, o sea, la plata de algún lado sale. Digo, la plata que va a la pública no es plata que sale de la tierra, de abajo de las baldosas, que te la encontraste, es plata que sale de tus impuestos. O sea, vos la estás pagando, no es gratis. Claro, pero la gente lo que te va a decir es, bueno, pero cuando yo voy no tengo que pagar. Yo creo, hay muchos países que implementan una educación pública y que les ha funcionado muy bien y que lideran en las pruebas PISA, como por ejemplo Estonia, que es un tema que me gustaría tocar más en profundidad después. Pero si vos te fijás, la educación privada existió siempre, las mejores universidades, Harvard por ejemplo es privado. El discurso de que todo tiene que ser público, no sé, me parece un discurso carente de sentido. O sea, de última podemos plantear cuál es la importancia y la representatividad de la educación pública. Pero que exista educación privada me parece sano. Si vos querés tener la libertad de mandar a tu hijo a una escuela que enseñe de otra cosa, que tenga otros valores, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no permitir, si al final el que mejor gestiona los recursos es el privado? Porque vos si no estás poniendo, esto es algo que pasa en la educación, vos estás poniendo tu educación en las manos de gente que te quiere ignorante, que son los políticos. Estás poniendo tu educación en las manos de gente que te quiere bruto, que te quiere estúpido, que quiere que no sepas nada, que quiere que seas dependiente de él y que lo sigas votando. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Me explico? Ir a una institución que se basa en ofrecer un bien a un mejor precio, de mejor calidad, que va a querer competir con otras escuelas para recibir alumnos porque de eso depende sus ingresos, o ir a una escuela pública, que te puede salir bien o te puede salir mal. Yo tuve malas experiencias en mi escuela pública, también tuve buenas. He tenido malos docentes y he tenido buenos, como todos. Un buen ejemplo que dio Javier Milei en un momento fue que cuando una empresa, vamos a catalogar a una escuela pública como una empresa, ¿bien? Cuando una empresa está financiada por el Estado, no se preocupa en si hace bien las cosas, no se preocupa en si es rentable o no, porque total el dinero va a estar, el dinero va a llegar igual. Bien, hagan paro, no hagan paro, lleguen tarde, lleguen temprano, el dinero les llega igual. Entonces no se preocupan por la calidad del servicio. En cambio, si se llegase a implementar el sistema de vouchers que financiaría el 100% de la educación de un estudiante, bien, entonces esa escuela va a tratar de hacer lo mejor posible, brindar el mejor servicio posible para adquirir la mayor cantidad de estudiantes posibles y tener un mayor ingreso y cada vez mejorar, ¿bien? Y así ser más competitiva y ser rentable. Obviamente, y es como funciona en la mayoría de los países que han tenido éxito en las pruebas PISA. Digo, Chile es el país de Latinoamérica que mejor le ha ido en las pruebas PISA. Funciona con sistema de vouchers. ¿Y por qué es obvio? Porque una escuela que no tiene incentivos para tratar bien al alumno, para obtener más alumnos, para mejorar, después en la práctica se traduce en directivos que capaz no tienen tantas ganas de hacer los cambios que tienen que hacer, o digamos de poner el pecho, de docentes que adoctrinan, de docentes que faltan. Yo he tenido materias en las que el docente estuvo de licencia todo el año. Yo he tenido en dibujo técnico, para dar un ejemplo concreto, no tuve docente todo un año, porque vivía de licencia y al tipo nadie lo rajaba y nadie le hacía nada. Entonces, y encima eran licencias que vos te dabas cuenta que eran todo trucho. Entonces, obviamente cuando la escuela está motivada a recibir más alumnos, mejora la calidad del servicio. Y esto no significa desfinanciar la educación, porque es la misma plata. O sea, la misma plata que vos destinás en subsidiar la oferta, que sería en dársela a la escuela, estás subsidiando la demanda y el presupuesto puede ser exactamente el mismo. Y de hecho hay una diferencia que lo hace todavía incluso mejor, que vos podés definir a quién destinar ese voucher. O sea, digamos, si vos tenés una familia rica y vos tenés una familia pobre, ¿la familia rica necesita un voucher?
Totalmente no. Vos podés redirigir el subsidio para la gente que más lo necesita y de esa manera lograr más equidad. Y el sistema de voucher es algo necesario para que... Porque, a ver, en la educación se pueden hacer muchos cambios. Yo no soy experto en pedagogía, pero el tema de la competencia es un cambio estructural. Y si vos no haces cambios estructurales, es muy difícil que la educación mejore. Hay muchas formas de poner a competir las escuelas. El caso de vouchers es un buen caso. Vamos desde el principio. Como si tuvieras que explicarle a un niño de 5 años, ¿en qué consistiría el sistema de vouchers? Bueno, hoy la educación recibe una suma de dinero, supongamos 2.000 millones de pesos. Esos 2.000 millones de pesos, en vez de ir directamente a las escuelas, se van a repartir y te lo van a dar a vos como familia, se lo van a dar a los padres y para que lo use el chico. Entonces, la plata en educación es la misma, pero las escuelas pasan a gestionarse de manera privada. Es decir, los directivos ya van a empezar a tener más autonomía para decidir sobre sus docentes y sobre su currícula y van a empezar a competir con otras escuelas para intentar captarte a vos, para intentar captar tu voucher, porque de ese voucher depende su financiamiento. Entonces, de esa manera, las escuelas empiezan a funcionar como un trabajo normal, como un trabajo tuyo, como un trabajo mío en el que vos estás compitiendo constantemente. Y te van a ofrecer un mejor servicio porque van a querer que vos entres a la escuela. Hoy en el sistema actual no tienen por qué, no tienen necesidad de que entren más chicos al colegio, tener más matrícula. Al contrario, puede ser un problema para la escuela, porque son más alumnos para gestionar. Entonces, el sistema de voucher es básicamente la plata que le estás dando a las escuelas, se la das a las familias. Y que las familias elijan la escuela que ellos quieren. Pueden elegir una escuela privada, pueden ir a una escuela pública igualmente, pero las escuelas van a pasar a gestionarse de una manera más autónoma y más privada. En este sentido, todas las escuelas de una u otra forma serían privadas. Bien, funcionarían de manera como autónoma y privada. Sí, la mayoría sí, por lo general. Pero la diferencia es que el dinero que vas a usar para pagar la escuela te lo va a financiar 100% el Estado de igual forma. Claro. Pero vas a poder elegir a cuál ir. Sigue siendo gratuita. Ahora, ¿qué pasaría en los lugares donde no hay competencia, donde solamente hay un colegio en un pueblo de 5.000 personas? Bueno, y justo viene a colación con lo que te iba a decir. En los sistemas de vouchers, por lo general, no deja de existir la educación pública. Sí pasan a ser más de gestión privada, sí muchas escuelas públicas pueden tener problemas para adaptarse a esta competencia, pero no dejan de existir. Y el sistema de vouchers es un sistema difícil de aplicar. Países como Suecia o Chile han tardado entre 15 y 20 años. Por eso el gobierno todavía no lo puso en marcha, porque es un plan que requiere una elaboración y requiere pensarlo bien. Pero lógicamente en pueblos que tienen una escuela y que no tengan la cantidad suficiente de alumnos como para que venga otra persona a invertir y hacer otra escuela para competir, lógicamente en esos casos probablemente convenga mantener una escuela subsidiada públicamente. Igualmente, fuera del sistema de vouchers hay muchas formas de hacer que las escuelas compitan. Si querés, yo te puedo hablar del modelo educativo que nosotros defendemos en Estudiantes Organizados. Y te lo pongo en 4 títulos, 4 consignas muy profundas y muy estructurales de cómo queremos que sea la educación. La educación tiene que tener competencia, autonomía, evaluación y transparencia. Yo te iba a poner el caso de un país que lideró hace muchos años en las pruebas PISA, Estonia, y que antes de arrancar a hablar de Estonia también quiero aclarar, no depende tanto de la cantidad de presupuesto que asignás. México tiene el mismo porcentaje del PBI que Estonia y Estonia está liderando las pruebas PISA y México está para atrás. Entonces, depende mucho de cómo se administra. Estonia funciona de la siguiente manera. La educación es pública, ¿sí? No tienen sistema de vouchers, la educación es pública, pero las escuelas reciben financiamiento en base a la cantidad de alumnos que tienen. Entonces las escuelas intentan competir por tener más alumnos para recibir más financiamiento, que se lo dan de manera directa. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es la autonomía. Las escuelas son autónomas. ¿Y a qué voy con autonomía? El directivo funciona de alguna manera como un CEO. Puede contratar y despedir docentes en función de la calidad de enseñanza que estén dando. Puede adaptar las currículas. Capaz no es lo mismo la currícula que das en La Matanza que la currícula que das en Palermo. Entonces, puede adaptarse al contexto de cada población o de cada público que esté en la escuela. Esa autonomía le permite competir. Y el tercero es la evaluación y transparencia, que van de la mano. Cada escuela es medida en sus resultados. Y esos resultados se le presentan a las familias a través de una plataforma donde cualquier familia puede consultar los resultados que está teniendo su escuela. Entonces, las escuelas viven en una constante competencia permanente y la plata sigue siendo pública, son escuelas públicas, pero funcionan con autonomía
y con una competencia que los obliga a tener más alumnos para tener más financiamiento. Entonces, los resultados después son transparentes, son al alcance público y las familias los pueden consultar. Y pasa otra cosa más, que acá sería una polémica bárbara, te imaginarás, pero allá tienen una tasa demográfica descendiente. ¿Qué significa? Que cada vez hay menos jóvenes. La natalidad, igual que en muchos países avanzados, está bajando. Entonces, como cada vez hay menos jóvenes, hay escuelas que inclusive, si no se llegan a adaptar al nivel suficiente, pueden cerrar. Entonces, si vos le das la libertad al directivo de administrar verdaderamente su escuela y de no ser un administrativo que agarra un papel y lo sube y que tiene que pedir más permisos de las acciones que puede hacer, si vos le das esa libertad a los directivos y los obligás a competir, te puedo garantizar que la educación va a mejorar muchísimo. Y ni siquiera hace falta ir al sistema de vouchers, ¿eh? El sistema de vouchers es un gran sistema, pero digo, lo importante y a lo que yo quiero ir es que tiene que haber competencia, así sea un servicio público, tiene que haber competencia y tiene que haber resultados y se tienen que evaluar. Después, el cómo haces esa competencia se puede debatir, si sistema de vouchers, si hacemos el modelo de Estonia, pero digo, lo que el gobierno apunta es que las escuelas compitan y que el subsidio vaya directamente al alumno que lo necesita y no al alumno capaz que va a una escuela pública porque los padres lo mandan a una escuela pública pero tienen la plata suficiente como para pagarse la escuela privada más cara, que pasa mucho con la UBA esto, por ejemplo, que si querés tocamos ese tema, pero en la UBA 1 de cada 10 son del decil más bajo. O sea, 1 de cada 10 son verdaderamente clase baja. Los otros 9... 5 de cada 10 son del decil más alto. O sea, ¿te das cuenta de la proporción? Por cada uno de clase baja tenés 5 de clase alta que eligen la UBA. Entonces, ¿qué haces? El pibe que ni siquiera llega a la UBA, porque capaz tuvo problemas en el secundario, porque capaz tuvo la obligación de trabajar, le termina subsidiando el rico para que vaya a estudiar en la UBA. Y eso es porque está mal planteado el sistema. ¿Me explico? Está mal planteado porque no es necesario tener las puertas abiertas para que entre cualquiera. Es mejor poner el foco en la gente que de verdad lo necesita, premiar la educación, darle el valor que se merece y subsidiar a la gente de clase baja. Y de esa manera vas a lograr mucha más equidad. Me parece que sería muy interesante poder aplicar realmente el sistema de Estonia sin necesidad de ese concepto del sistema de voucher que hace que la gente piense en que van a privatizarle las escuelas. Hacer que compitan sin el concepto privatización, yo creo que es más sabio y más adaptable a la Argentina. Bien, y por otro lado me preocupa cuando me dices que tienen un bajo índice de natalidad y eso básicamente es lo que está apuntando la ESI. Bien, todo este tema de la educación sexual integral nos termina llevando a una sociedad que termina tergiversando la naturaleza humana y muchas de estas personas que incluso incurren a través de, no sé, adoctrinamiento o de confusiones o de algún trastorno, terminan cambiando su género, su sexo, terminan cambiándose, operándose, mutilándose. Son personas que cambian su sexo para no tener sexo. ¿Bien? No sé si me voy a explicar un poco mejor. Terminan frustrando su vida sexual. En muchas ocasiones, por ejemplo, una mujer trans, que realmente biológicamente es un hombre, luego se ve resignado a que su actividad sexual va a ser o con personas fetichistas o con personas también con algún trastorno, pero nunca va a tener una vida sexual sana, saludable, porque las estadísticas son muy bajas. Además de que terminan con los procesos de hormonización dañando su salud. No es que tienen una expectativa baja de vida porque la sociedad no los quiere, no, es que todos esos medicamentos que meten en su organismo lo que hacen es acortar su vida, dañarlos. Y para terminar, ¿qué pasaría, Lucas, si metemos a toda la comunidad LGBT, si a todos los homosexuales, LGBTQ+, lo que sea, todo ese conglomerado de personas, los llevamos a vivir en una isla? ¿Cuánto tiempo van a durar vivos? ¿O hasta cuántas generaciones pueden durar? Qué pregunta. Y yo creo que una generación, más que eso no se procrean. Una generación y alguno que otro que se haya confundido y haya engendrado, pero... No, porque viste que ahora está... Pero lo que vos decís es interesante. Viste que ahora está la mujer trans que se autopercibe lesbiana. Entonces termina siendo un hombre. La mujer... A veces yo me confundo. Cuando... Una mujer trans que se autopercibe lesbiana. Termina siendo un hombre, o sea, termina siendo un hombre que le gustan las mujeres.
Yo soy liberal, no juzgo cada uno para mí que haga lo que quiera con su cuerpo, pero sí yo he conocido casos, por ejemplo, de chicas que se vestían como mujeres, que le gustaban los hombres, pero que se hacían llamar, no sé, Jorge, para no decir el nombre. Y es como, te vestís como mujer, te gustan los hombres y te haces... ¿Por qué querés ser? Pero bueno, eso es un debate en el que yo no me meto porque yo creo que cada uno es libre de hacer lo que quiere. Pero ¿qué pasa? Acá hay un problema. Y el problema es cuando vos metés a los chicos y cuando vos metés a la educación. Porque la ESI, que debería ser, digamos, educación basada en hábitos saludables reproductivos, es decir, en saber usar el preservativo, en evitar embarazos indeseados, etc., cuando te ponen la palabra integral, te lo llevan a cualquier cosa. O sea, te meten cualquier disparate en la ESI. Y en la provincia de Buenos Aires se vio muy claro con el libro Come Tierra, que algunas clases se terminan volviendo casi contenido pornográfico. Y es como, estás tratando con una mente que está en pleno desarrollo, a sus 14 años, está desarrollando su sexualidad. Y esto lo decía un intelectual de derecha, Agustín Laje, que yo a veces escucho mucho y respeto mucho. Cuando vos analizás los datos de la cantidad de trans o la cantidad de gente que cambia de género, no solo que aumentaron, en los últimos 15 años aumentaron de forma exponencial un montón, sino que cuando vos te pones minuciosamente a ver en qué lugares o en qué casos se presentan gente que cambia de género, te vas a dar cuenta que hay como disparidad. ¿Y a qué voy con esto? Ponele que son un 2% los que se cambian de... Supongamos un dato, digamos, a modo de ejemplo. Vos tenés 5 en una escuela, 0 en otra, 10 en otra. Entonces, lo que él habla es que hay como una especie de contagio. Y yo este contagio no lo considero tanto como de yo contagio a otro, sino de que en esa escuela o en ese entorno está pasando algo que está influyendo en la mente de los jóvenes. Para que tengan una salud o una vida sexual mucho más frustrada, porque la realidad es que no es fácil vivir siendo... Y yo respeto muchísimo y cada uno toma la decisión que quiere, pero vos no te puedes meter con los menores. Vos no puedes meter un contenido que no tiene nada que ver con lo que el joven necesita en la ESI, porque tu ideología de izquierda o por lo que carajo sea, te lo dice. Eso debería estar penado y eso es adoctrinamiento. Eso debería ser mínimo inhabilitación perpetua para ejercer cargos como la docencia. Mira, Y si me preguntás a mí, cárcel también. Yo mantengo una idea y es que ninguna persona que no tenga hijos tendría que decirme cómo educar a mi hijo, primeramente. Y segundo, hay también algo que está sucediendo y es el tema de la adopción. Porque venía siendo difícil para una pareja hetero, bien, un hombre y una mujer, venía siendo difícil adoptar, pero ahora pareciera que quisieran hacer fácil adoptar para 2 hombres o 2 mujeres. Y allí también yo establecería que la característica básica para poder acceder a la adopción es que cumplas los mismos requisitos de una pareja que pudiera tenerlos naturalmente. Bien, porque ¿qué pasa? Mientras más se promociona la ideología de género, más parejas que no pueden traer al mundo hijos se van creando. Bien, entonces obviamente vamos a un punto donde se disminuye la natalidad. Por eso te decía el ejemplo de meterlos en una isla. ¿Cuánto tiempo van a durar? O sea, se mueren en la primera generación. Algunos sostienen de que es un plan, digamos, orquestado y sistemático para reducir la natalidad. Yo la verdad no soy experto en esos temas. Agustín Laje habla mucho acerca de esto, también habla sobre la agenda del aborto. Pero sí sé que hay una tasa de natalidad que está en picos históricos, o sea, picos bajos históricos. Y no solo la natalidad, y yo te quiero ir a otro punto que es muy importante. La relación entre ambos sexos está en su peor momento. O sea, el índice de soledad masculina y femenina está más alto que nunca. No se saben relacionar hombre y mujer. Ya ni siquiera hablemos de digamos, otro tipo de género. Ya están como desaprendiendo a relacionarse. Entonces, se está perdiendo tanto esa naturaleza o esa forma ya tan ancestral que teníamos de relacionarnos, que no solo está bajando la natalidad, están subiendo los suicidios, está subiendo la soledad. No estamos sabiendo relacionarnos. Si vos es entrar a Twitter y darte cuenta. Es un desastre. Los hombres diciendo, no, son todas putas, son todas no sé qué. Las mujeres diciendo, no, son todos infieles, son todos... ¿Y en qué momento pasó esto de que hay un género enfrentado con el otro? Y esto, si me preguntás a mí, es una agenda de la izquierda que enfrenta a hombres con mujeres. Pero esto lo ocasionó el feminismo. Empezó por el feminismo, promovido por la izquierda, promovido por lobbies internacionales con mucho dinero, que lo único que buscaron era enfrentar al hombre con la mujer. Y lo están logrando. Y no solo están bajando la tasa de natalidad,
están haciendo que la gente no se pueda relacionar. Están haciendo que la gente esté sola, que la gente se mate. Fíjate que hay un video viral en las redes de que están en una situación que no se entiende muy bien. Y animo a cualquiera que dude de estos datos, que busque los índices de soledad, que busque los índices de natalidad, que busque cómo está la relación entre ambos géneros. Está en su peor momento. Y le podés preguntar a tu círculo de amigos, así como lo podés consultar en internet. Te vas a dar cuenta que es así. Este video que te digo es una situación que no te mete mucho en contexto, pero una mujer llega, se acerca, se avalancha hacia un hombre y lo golpea con toda su fuerza, y este hombre, sin pensarlo dos veces, le devuelve el mismo golpe, con toda su fuerza también. Bien, entonces la gente empieza a debatir si es violencia de género o igualdad, porque pidieron tanto igualdad que antes un hombre que era incapaz de golpear a una mujer sin importar la circunstancia, hoy con tanta igualdad dice, bueno, pero si ella me dio, yo se lo devuelvo. Y porque quieren igualdad para los que les conviene. O sea, no sé, cuando vos tenés un problema con tu pareja y hay un divorcio, el que se queda la tenencia siempre es la madre. Y no te van a pedir igualdad con eso. Te van a pedir igualdad siempre con lo que les convenga. Y siempre la igualdad, vos fijate que siempre la igualdad va a venir de parte del Estado. De algún subsidio del Estado, de alguna ayuda del Estado. Entonces eso no es verdadera igualdad. La igualdad es todos, digamos, bajo la misma ley, consigamos o partamos de la misma base y después los resultados dependerán de cada uno. Sin embargo, todo Pero, perdón, esos ejemplos cuando pasan siempre se usan para atacarse un sexo con el otro. Y se termina generando, si vos entras a la discusión, se termina generando una pelea entre hombres y mujeres que no tiene ningún sentido. Y todo porque se perdieron los valores tradicionales de cómo tenemos que convivir y relacionarnos. Entonces se perdió esa forma y la realidad es que son años y años de evolución. O sea, el mundo pasó por guerras, pasó por imperios que cayeron, que se construyeron. Nuestra forma de relacionarnos se determinó de cierta manera y querer cambiarla por una agenda de un momento para el otro, lo único que te va a traer es caos social. Fíjate que lo que te venía a decir era justamente que toda esta tendencia, toda esta ideología ha venido afectando más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? He visto muchas encuestas en calle donde le preguntan a las mujeres qué harían si los hombres dejasen de existir. Y entonces te responden que serían más felices, que serían más libres, que vivirían más seguras, que el mundo sería un lugar mejor. Le hacen la misma pregunta a los hombres y ellos dicen que el mundo sería caótico, que no podrían estar sin las mujeres, que son la esencia de la vida, que son fundamentales para el mundo y que son realmente indispensables. Entonces te das cuenta que todo este efecto de todo esto que están inyectándole odio a la sociedad viene haciendo más efecto en las mujeres que en los hombres, porque el hombre aún se mantiene con algunos valores tradicionales donde dice, no, realmente la mujer importa. Y sí, porque bueno, las agendas a través del feminismo atacaron principalmente a las mujeres y les metieron eso en la cabeza, de que, no sé, por ejemplo, un discurso que escucho mucho es que ganan menos que los hombres. Ganan menos, en el mismo laburo no ganan menos, no existe, el dato de que ganan menos es cuando contemplás embarazos, cuando contemplás distintos gustos en las carreras. Capaz las mujeres tienen tendencia a dedicarse más a lo social, a carreras sociales, medicina, psicología, y el hombre capaz más a ingeniería. Y digo, son datos, no es algo que inventé yo, es cómo funciona, digo, vos lo podés chequear. Entonces, te agarran ese dato, te lo sacan de contexto y te dicen, no, los hombres dominan el mundo y los hombres ganan más que las mujeres. Y después ves los laburos más de mierda, los que están en la obra, los que se meten en las alcantarillas, los que se ponen a arreglar los cables de alta tensión, y son todos hombres, al igual que los que van a la guerra. Entonces, fíjate cómo el foco está puesto para manipular, está puesto en lo que conviene, porque no es igualdad lo que piden. ¿Me explico? Porque si quisieran igualdad, tendrían que estar ellas ahí también con nosotros. ¿Entendés? Entonces dicen, no, bueno, pero los empresarios más exitosos son hombres. ¿Y pero eso qué tiene que ver? ¿Hay algo que te impida a vos ser empresaria? No hay nada, o sea, eso es una cuestión de elecciones, es una cuestión de competitividad. También hay que entender que hombre y mujer somos cosas distintas. Tenemos muchas cosas en común, pero nuestras cosas somos distintos, tenemos distintas hormonas. La testosterona tiene afecta de distinta manera al hombre porque tiene más y a la mujer de otra manera. Entonces, también quisieron atacar mucho el rol tradicional de la familia, que ya que estamos hablando de educación y de aprendizaje, la primera escuela es la familia. Y quisieron atacar eso como diciendo que la mujer estaba en una posición desfavorecida por tener que cuidar a los hijos. Y que cuidar a los hijos, que antes era algo visto de buena manera, lo convirtieron en algo malo, en algo no deseable. Vamos a hacer una pequeña pausa, Lucas, y a regreso justamente quiero que hablemos un poco sobre los roles de la familia.
¿Te parece? Dale. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Hablando con Rilo. Estás escuchando Hablando con Rilo. Porque escuchar podcast es una cosa, pero escuchar Hablando con Rilo es totalmente diferente. Continuamos en Hablando con Rilo y seguimos con nuestro invitado Lucas Blanco. Justamente antes de la pausa estábamos hablando de los roles en la familia y es algo que se viene destruyendo, es algo que se viene atacando, pero también hay mujeres que lo tratan de defender. Vean, porque se entiende que los roles son importantes, porque el hombre es más capaz y más fuerte para algunas cosas y la mujer es más sabia y más minuciosa para otras. Entonces está bueno cuando en una familia se dividen los roles, pero también hay equilibrio y hay colaboración. Entonces, ¿qué pasa? ¿El hombre puede cocinar? Sí. Y la mujer puede cocinar también. ¿El hombre puede cuidar a un bebé, a un hijo? Sí, totalmente. Y la mujer puede hacerlo también. Sin embargo, naturalmente, la mujer tiene un instinto maternal y algunas cosas las sabe por naturaleza y por instinto y el hombre no. El hombre por ahí tiene que irlas aprendiendo. Entonces, hay cosas que la mujer nació para hacer de forma más fácil, porque se le hace más fácil. Por eso la mujer incluso puede dar a luz, tiene un umbral del dolor más alto, más amplio. Biológicamente son más fuertes en algunas características y en otras son más débiles. Por allí el hombre va a ser más propicio para, no sé, subir y limpiar el techo, porque hay algo complicado, para levantar las cajas pesadas, porque su anatomía se lo permite. Y la mujer no, la mujer por allí puede hacer tareas más sutiles, pero a veces incluso más importantes. Es que no tiene nada malo, y vos lo dijiste muy bien. Me parece a veces mucho más importante. La mujer es la que da vida y es la que cría a tus hijos. Y saliendo, digamos, de estas competencias naturales, que es cierto que hay distintas competencias naturales, la madre está hecha para criar hijos y es la que amamanta. Vos no vas a poder amamantar o no vas a generar el mismo vínculo con el bebé. Pero saliendo de eso, supongamos vos estás en pareja y tenés hijos. ¿Quién te va a cuidar a los hijos? ¿Querés que los cuide una niñera, que los críe una niñera, que los críe otra persona? ¿Querés que los críe tu mujer? Lo podrías criar vos también, pero yo te hago una pregunta. Si yo digo, che, ¿sabés qué? Quiero ser amo de casa, ¿no me mantenés? ¿O no me das la plata? Yo crío a los hijos y voy a ser amo de casa. ¿Vos te pensás que muchas mujeres lo van a aceptar también? O sea, entonces hay un discurso un poco hipócrita, porque te quejás de un lado pero no contemplás el otro. Y si yo quiero ser amo de casa, capaz la pasaría repiola, ¿no? Me quedo ahí jugando los jueguitos, estoy con mis chicos, digamos, o sea, los crío. Pero tampoco se da del otro lado. Y hay un ejemplo muy bueno que a mí me gusta para entender cómo se pone el foco negativamente en el hombre y no se mira al otro lado. ¿Viste el típico discurso que se dice de que la mujer cuando está con muchos hombres es una puta y que el hombre cuando está con muchas mujeres es un ganador? Entonces, ¿qué pasa? Que supuestamente, según la sociedad, la mujer promiscua está mal vista y el hombre promiscuo bien visto. Ahora, y si te lo pongo al revés, ¿qué pasa con el hombre virgen y con la mujer virgen? El hombre virgen es criticado y está mal visto y recibe el mismo repudio y la mujer está bien vista. Entonces, lo que pasa de un lado pasa del otro, pero se pone el foco solamente en esas desigualdades que yo te digo con la mujer. Y la realidad es que somos distintos, naturalmente somos distintos. Pero si vos pones el foco en un solo lado, sin entender y sin escuchar la otra campana, obviamente vas a generar caos social. Y es lo que está pasando, y es lo que se está promoviendo. Entonces, así como uno tiene un rol que tampoco es fácil, levantarse, ir a laburar. Yo creo que ningún hombre tiene tampoco ganas de ir a laburar 10 horas, 8 horas, no poder estar con sus hijos. Entonces, en vez de pelearnos, intentemos, ser un equipo como siempre lo fuimos, porque al final hombre y mujer somos eso, somos un complemento del otro, y a uno le falta algo que el otro tiene, y se criminaliza mucho algo que es lo más hermoso y lo más valioso que tiene la mujer, que es la capacidad de dar vida y de crear, de tener a tus hijos. Y yo, si me preguntás a mí a nivel personal, a mí no me gustaría que el día de mañana mis hijos los críe una niñera o otra persona. ¿Me explico? Entonces, alguien va a tener que laburar. ¿Quién va a ser el que labure? Hay una respuesta biológica, de hecho. Por algo la mamá es la que puede amamantar. Y te van a decir, no, bueno, pero puede extraerse la leche y dejarla, o puedes dar leche de fórmula. Cualquier médico te va a saber decir que lo mejor que le puede pasar a un bebé es ser amamantado por su madre directamente de su pecho. Por la oxitocina que genera un vínculo muy fuerte entre el bebé y la madre. Sí, es un tema que conozco. Y obviamente, nuestro cuerpo, nuestra biología, pasó, como yo te dije, por miles de años de evolución. Por
digamos, momentos en los que tuvimos que salir a cazar y hacer fogatas. Después hemos visto imperios como el Imperio Romano surgir y caer. Hemos atravesado guerras. Hemos atravesado un montón de acontecimientos. Nuestro cuerpo está preparado de hace miles y miles y miles de años de evolución. Entonces, el hombre, si vos te fijás, si vos vas para atrás y te fijás cuál era el rol del hombre en civilizaciones más antiguas, era el de proveer, era el de pelear, era el de cazar. Entonces, genéticamente, por más de que hoy la tecnología haya avanzado y los medios sean distintos y no sea necesario, hay algo dentro de nosotros que nos motiva o nos moviliza un poco a hacer determinadas actividades que capaz la mujer no. Y esto lo podés ver fácilmente en cuáles son los gustos o qué es lo que eligen las mujeres y qué es lo que eligen los hombres, tanto en carreras como en deportes. Se puede ver, y por más de que hoy no sea tan exagerado como cuando teníamos que salir a cazar mamuts para comer, eso sigue estando en nosotros porque son miles de años de evolución y no va a cambiar. Pero fíjate esto, si tú haces una encuesta y le preguntas a una mujer joven, 20, 30 años, ¿qué busca en un hombre? Y estoy casi seguro que la mayoría quiere un hombre proveedor, quiere un hombre con poder adquisitivo, quiere un hombre con capacidad de emprender, quiere un hombre trabajador. La mayoría de las mujeres, ninguna te va a decir, no, yo quiero un vago que ande en patineta todo el día. No quieren eso, quieren alguien que sea estudiado, que sea bien hablado, que esté bien vestido, que huela bien, que trabaje, que tenga dinero, que aparente ser una persona exitosa y preferiblemente que lo sea. Pero le preguntas a un hombre, ¿qué busca en una mujer? Y te va a decir, quiero una buena mujer, quiero una mujer que sea amable, que sea dulce. Somos muy distintos. Y si es linda, mirá, mejor. Me metiste en un tema muy polémico, pero me encanta. Buscamos cosas distintas. Es cierto que la mayoría de las mujeres buscan, como sobre todo en la adultez, ese hombre proveedor. Pero así como existe la feminista loca, la feminazi de toda la vida, también existe ahora algo que se está formando, que se llama el fenómeno incel. Que es como el feminismo, pero en la versión masculina. ¿Y a qué voy con esto? El hombre incel se queja porque la mujer elige muchas veces, o es lo que digamos está estudiado, elige a través de otros factores. El hombre es más superficial en cuanto a la belleza, le gusta la belleza, la juventud, le gustan mujeres jóvenes de 22, 25 años. El buen trato. Y la amabilidad. Y la mujer busca algo más grande, con más experiencia, con más recursos. Entonces tienen gustos distintos. El problema está cuando vos no entendés esto. Al incel, ¿qué le pasa? El incel dice, no, las mujeres son todas interesadas y buscan gente con plata y buscan no sé qué, entonces terminan odiando a las mujeres. Y yo les pregunto a los incel, ¿y ustedes qué buscan? Ustedes buscan también a la más linda y a la más joven. Entonces, digo, ¿por qué te quejas de algo que vos también en cierto punto exigís, digamos? O sea, así como uno exige una cosa, el otro exige otra. Y la feminazi, ¿de qué se queja? De, che, no, ningún hombre quiere estar conmigo porque, no sé, no soy cariñosa, no quiero acompañarlo, o siento que ya no soy joven. Entonces se enojan con el hombre, atacan al hombre, y ellas, sin embargo, también están buscando otras exigencias, y no están viendo que las exigencias vienen de las dos partes. No sé si me explico con lo que estoy diciendo, porque es difícil de entender. Pero digo, existe ese odio porque no se tiene en cuenta que somos distintos y que buscamos cosas distintas. Entonces, si vos sos un hombre, y estos son casos generales porque hay excepciones y en todo, pero si vos siendo hombre pensás que siendo sumiso, sensible, con pocos recursos, jóvenes y andando, como vos decís, andando en patineta o lo que sea, te va a ir bien, pensando que porque es lo que buscas en una mujer, te va a ir mal porque buscan cosas distintas. Entonces, ¿qué te vas a enojar con las mujeres? ¿Por qué? Si vos estás buscando también algo que estás exigiéndolo del otro sexo, ¿me explico? Entonces, cuando vos no ves la otra campana y te canalizás mucho en tu odio o en tu frustración amorosa, porque todos tenemos frustraciones amorosas, tanto hombres como mujeres, a todos nos ha pasado. Todos nos ha pasado. Cuando vos te estancás ahí, podés terminar formando parte de estas comunidades tóxicas. Feminazis, incels. Fíjate que... Y son comunidades que las redes sociales las van retroalimentando y cada vez son más grandes. Y te digo algo, en Estados Unidos ya hubo asesinatos de hombres de estas comunidades incels a mujeres. Pero asesinatos, tiroteos masivos. Un pibe, que no me acuerdo el nombre, agarró una pistola, lo pueden buscar, y salió a matar mujeres por odio a la mujer y después se mató. Y esas son comunidades tóxicas que se van generando, así como feministas, así como capaz el caso de Lucio, que fue trágico. Entonces, cuando el odio se transforma en un movimiento y se transforma en una comunidad,
se vuelve algo sumamente peligroso. Y eso es por no escuchar y por no entender lo más básico que es nuestra naturaleza. Por ir en contra de nuestra naturaleza. Fíjate que está el ejemplo de la mujer exitosa. Bien, tenemos una mujer empresaria, estudió mucho mérito, posgrados, ahora es dueña y CEO de una empresa muy exitosa, genera millones de dólares y vive muy bien, pero está soltera. ¿Qué tipo de hombre busca para estar a su lado? ¿Busca a cualquier hombre que sea sensible, inteligente, gracioso, carismático? En la mayoría de los casos no se va a buscar al cajero del McDonald's, por más de que sea sensible y carismático. Se va a querer buscar un hombre que esté un poco por encima de su estatus, de su esfera. En la mayoría de los casos funciona así. Igual o por encima. Y así como el hombre que es millonario no se va a buscar una mujer de muy avanzada. Corrección. El hombre poderoso, exitoso y millonario, si bien su entorno lo va a llevar a toparse con mujeres de similar posición, se puede llegar a enamorar de la moza. Se puede enamorar de la moza. A eso voy. El hombre que es millonario y exitoso, él sí se puede enamorar de la... Pero porque busca otra cosa. Él no busca un estatus, no busca una personalidad fuerte, alguien que sepa... Busca belleza. Capaz vio a la moza, le sonrió y se enamoró de su sonrisa. Busca amabilidad, busca belleza, busca otro tipo de cosa, algo que le transmita paz. Un reto. Un reto, una conquista. También es cierto que buscamos, juventud. O sea, buscamos gente de 25, un rango joven. Y la mujer capaz busca gente más avanzada. Entonces, tenemos gustos distintos. Y no vale enojarse con el otro si no entendemos que nosotros también estamos pecando de lo mismo. Porque vos no te vas a ir a buscar a la fea, digamos. O no vas, entonces después de qué te quejas de que no te eligen a vos. ¿Me explico? Y estas cosas pasan en ambos géneros. Y sí, la mujer exitosa va a buscar capaz a alguien de más estatus y no se va a enamorar del cajero del McDonald's. Y capaz el millonario sí se enamora de la cajera. Y es así y no lo inventamos nosotros, está en nuestra naturaleza, nos guste o no nos guste. Totalmente. Vamos a retroceder un poco y vamos a volver a hablar de la educación, pero específicamente del adoctrinamiento. Quiero que me cuentes de tu experiencia personal de haber estudiado en un colegio público. Experiencia personal, me encanta. A ver, yo tenía profesores que en clases directamente se ponían a hablar de política. Principalmente tuve bastante kirchnerista y me tocó uno que es el que me quedó más, en mi memoria, que era uno del PRO. Todo el tiempo se ponía a bardear el kirchnerismo, a hablar del PRO, a hablar de política. Eso se llama proselitismo escolar. Era la clase de lengua. Y me han tocado otros docentes que en clase de ESI se han puesto a hablar de feminismo, de aborto, de cosas que vos decís, está bien, pero nosotros todavía ni siquiera vimos cómo ponernos un preservativo. Entonces, se vive muchísimo y no hay ninguna forma, no hay ningún contrapeso del alumno para defenderse de estas situaciones. Y pasa todo el tiempo en una clase y es como... Vos no podés que en una mente que tiene 15 años, siendo un docente que a veces es como tu segundo padre, es una figura de autoridad. Porque, perdón, hay otra pelotudez que dice mucho la izquierda, que debate mucho la izquierda, y es que el docente y el alumno están en igualdad de condiciones para debatir. Entonces está bueno generar estos debates entre el docente y el alumno. ¿Me explicás qué mierda es esa pelotudez? El alumno va a aprender y el docente está ahí porque sabe algo que el alumno no. Y el docente es una figura de autoridad porque es él el que te aprueba, ¿entendés? O sea, que después te vaya bien o no en el examen depende de que pongas lo que él te explica en la clase. Entonces vos no puedes decir semejante pelotudez y tratar, como lo hizo Alberto Fernández, tratar de un debate formidable a un caso de adoctrinamiento. No sé si se acuerdan del caso de esta vieja loca que se puso a hablar de que votaron a Macri, a Milei. Salió Alberto Fernández a decir que eso era un debate formidable, porque hay gente que verdaderamente piensa que la clase es un lugar para hablar de política entre el docente y los alumnos. Pésimo, pésimo, pésimo. ¿Cómo a un chico, vos siendo padre, no sé, independientemente de la postura que tengas, mandarías a tu hijo a que el docente le empiece a inculcar, a meter ideas, muchas veces cargadas de odio acerca de la política? No, flaco, voy a aprender de lengua, voy a aprender de matemática. Dejá de quitarme mi tiempo de clase y de lavarme la cabeza. ¿Y por qué? ¿Y eso por qué pasa? A ver, si vos te fijás, la mayoría, hay escuelas que son literalmente el 90% de todos zurdos. Y esto no es una coincidencia, esto porque claramente hay mucho adoctrinamiento y una política educativa de esa escuela que termina haciendo que los alumnos sean todos de la misma ideología. Y eso es nocivo para nuestra sociedad. Entonces, poner al docente y al alumno en una igualdad de condiciones a la hora de debatir es una pelotudez. Y existen un montón de casos de adoctrinamiento y el alumno hoy no tiene forma de defenderse. Nosotros estábamos trabajando en Estudiantes Organizados en impulsar un proyecto de ley
que se llamaba Aulas Libres, que en su momento lo estaba llevando a cabo, bueno, ahora también la legisladora Marina Kietnast, que consistía en un dispositivo de denuncias del alumno para casos de maltrato o adoctrinamiento docente. Entonces, cada vez que se tocaran temas de política, se abría un canal denuncia. Y permitía que el chico pueda subir videos y grabar videos del docente y comunicarlos a través de este canal. Que hoy los videos que vos ves en la tele son videos que se hacen por atrás, pero en realidad está prohibido grabar en clases. El tema es que como los casos son tan fuertes, se termina como protegiendo al chico y yendo en contra del docente. Pero está prohibido. Entonces el chico no tiene forma de defenderse ante esto. Está a la deriva y como ni siquiera tiene noción de política porque tiene 14 años, menos va a saber qué hacer. Entonces este proyecto de ley lo que busca es generar un canal de denuncias anónimo, donde el chico se sienta seguro, para denunciar casos de maltrato docente y que pueda grabarlo y que pueda documentarlo. ¿Y de qué tienen? Y los docentes y los sindicatos se te van a poner de culo. Y yo les pregunto, ¿de qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo de que un chico les grabe la clase? Si ustedes no están haciendo nada malo. Además, no es que ese contenido, no es que la ley permite que vos después lo publiques en cualquier lado, no. Eso es para un canal de denuncias, para poder denunciarlo ante la justicia. Solamente cuando pase algo denunciable. Cuando pasa algo denunciable, no es que yo grabo y después lo subo, no sé, en YouTube. No. Un reality. Entonces, ¿de qué tienes miedo? No es Gran Hermano. Hay mucha mafia, hay mucho sindicato, hay mucho docente que es un hijo de puta. Así como hay docentes buenos, yo me tomo un café con un docente que me cambió la vida, a día de hoy me tomo café de mi secundario, pero hay algunos que son unos hijos de puta. Entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿De qué? ¿De que un chico pueda defenderse en un caso de adoctrinamiento? Ponle que vos sos un buen docente. Hacelo por el que no lo es. O sea, porque capaz tu colega, capaz el otro, sí es un hijo de puta que adoctrina. Entonces, permitile al chico poder defenderse de algo tan grave como eso, porque no es solo adoctrinamiento, hay maltrato también. Si vos a ese docente lo desafiás, como pasó en los videos que hemos visto, si vos lo desafiás, a veces se te pone loco, te empieza a gritar, te puede llegar a reprobar la materia. Entonces, ¿qué? ¿Vos te vas a quedar callado para aprobar una materia? ¿Vas a decirle que sí? ¿Vas a adoptar su forma de pensar? Es que si un docente está tan lleno de odio como para utilizar ese espacio sagrado de la clase para hablar de política de manera molesto, enojado, con odio, es capaz de lo que sea, es capaz de ensañarse en contra de un alumno si no está de acuerdo. Es que pasa y ha pasado, y hay videos de sobra. Y este año, en año de elecciones legislativas, te puedo asegurar que va a pasar de vuelta. Y va a seguir pasando. Y ojo, no es solo cuando hay cuando hay un caso de agresividad extrema. Ya el simple hecho de comentar tu postura política está prohibido. O sea, no podés, siendo docente, no podés influir en el pensamiento político de los chicos. Menos en el secundario. Universidad, ponele que es un tema aparte, lo podemos debatir distinto. Ahí ya es un tema distinto. Pero en secundario vos no podés influir en la forma de pensar de tus alumnos. Sin embargo, en la universidad, que tú vayas y estés estudiando medicina, estés estudiando arquitectura, estés estudiando ingeniería, y venga un docente y te quite minutos de tu clase para hablar de política y te enoja, no es lo que fuiste a hacer. Y por eso, lamentablemente, muchos eligen la privada. Claro, porque la pública la contaminaron de política. Entonces por eso después se van a la privada. Es una de las cosas que desmejora la educación pública. La desmejora, entonces si defendés la educación pública, esas cosas no pueden pasar. No puede ser que entres a una universidad, no sé, una universidad que no tenga nada que ver de ingeniería y esté llena de afiches de partidos políticos y te la tomen cada 2x3 y todo el tiempo esté tomada y todo el tiempo los docentes te estén... Me ha pasado a mí, digo, antes de un examen que me han hablado del gobierno, de la desfinanciación, de si hagamos algo, porque... ¿Me explicás qué universidad cerró? Si fue todo un show lo que hicieron, fue una pantomima espantosa, apagar, prender las luces. ¿Qué estaban flasheando ahí? O sea, que no pasó nada con las universidades, el presupuesto alcanzaba, fue todo política, fue todo extorsión. Entonces, si vos defendés la educación pública, esas cosas no pueden pasar. Porque por eso después se van a la privada, porque en la privada no tenés ese tipo de contenido político. ¿Entendés? Entonces, la estás cagando la educación pública así. Tanto la universitaria como la secundaria, porque la universitaria también pasa. No pensemos que porque el alumno ya tiene 20 años es una mente ya totalmente formada que no puede ser condicionada. No, te toman la clase, no te aprueban el examen. Hay casos en los que no te aprueban el examen si vos le discutís al docente. Y es así. Entonces, si de verdad defendemos la educación, hagamos un consenso con izquierda, derecha, centro, lo que carajo sea, y digamos, che, la universidad es un espacio para aprender. La política la haces afuera. La política la haces afuera. No interrumpas las clases. No interrumpas las clases. Y obviamente, porque ¿a quién estás dañando ahí? Al pibe. Entonces, no tiene sentido. Y pasa lamentablemente muy seguido. Otro tema con respecto a la educación es todo lo que está sucediendo con respecto a que los
los chicos no pueden repetir. Cuéntame un poco de el por qué sucede esto y cuál es la gravedad de este tema. Mirá, hay un dato a nivel nacional que es bastante fuerte, que es que el 13% de los chicos se reciben en tiempo y forma. O sea, que el 13% de los chicos llegan a último año sin repetir y con los conocimientos adecuados. En Cava es del 29%. Pero ¿qué pasa? Los gobiernos muchas veces, en vez de mejorar la educación, lo que hacen es, ¿cómo hacemos para que este número quede mejor y para subir de 29 subámoslo a 35? Entonces, ¿qué hacen? Claro, para que se egresen más pibes, te bajan la dificultad, te bajan la vara, ya no puedes repetir. Ah, bárbaro. Listo, el gráfico te va a quedar excelente. 70% va a ser ahora, no sé, 80% se van a egresar en tiempo y forma. ¿Pero por qué? Porque básicamente quitaste el mérito de aprobar, quitaste la meritocracia, quitaste que los pibes puedan repetir. Y eso por un lado. Igual después por el otro, también hay un sentido en este cambio, o sea, de hacer materias correlativas. No es tampoco que los chicos no puedan repetir. Estos cambios que se hicieron, porque también se aplicó en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Para mí es muy temprano para analizarlo, porque la educación son tópicos que se analizan a largo plazo. Entonces hay que ver cómo esto lo pueden aplicar. Supuestamente los chicos sí pueden recursar, pero no repiten el año completo. Recursan las materias que adeudan y siguen con las materias que ya aprobaron. Lo que yo no sé, y tengo mis serias dudas, es cómo esto lo van a poder aplicar en la práctica en los cursos, cuando tengas un chico dando una materia de un año y otro chico dando la materia de otro año, y uno que tiene que irse a otro curso porque se quedó con una materia atrasada. Eso no sé cómo lo van a aplicar. Lo importante es que no perdamos el mérito, lo importante es que no perdamos la dificultad por mejorar los números. Y no se lo adjudico a esta gestión. Esta gestión tiene un año, y yo soy muy crítico con la gestión del PRO, pero tiene un año, entonces no es tiempo suficiente como para evaluarla. Pero lo que sí pasó en la gestión anterior, que fue un desastre, fue lo que te acabo de decir. Que para mejorar los números de terminalidad educativa, bajaron la dificultad y los pibes ya no aprendían un carajo. Vos hablás con una generación, yo tengo 21, vos hablás con un pibe de 17, 18, ni siquiera estamos hablando de 10 años de diferencia, 3, la diferencia ya es abismal en los conocimientos. A mí a veces me preocupa hablando con los pibes, pero porque bajan y bajan y bajan la dificultad y cada vez aprueban más fácil porque les queda mejor el numerito. Y porque la educación es algo que se tiene que transformar a largo plazo, o sea, tiene que haber un programa a largo plazo. No sirve 4 años de gestión y que venga otra gestión y te haga todo lo contrario. Porque 4 años un pibe ni siquiera se llegó a egresar, un pibe que entró ni siquiera se llegó a egresar. Entonces, como piensan en el corto plazo, muchos políticos, y la gestión anterior lo hizo, en vez de preocuparse en dar una mejor educación, se preocupan en que el número de terminal educativa dé un poquito mejor y te bajan la dificultad. Bueno, Lucas, para cerrar la entrevista, eres joven, estudias en la educación pública y desde tu perspectiva quiero saber qué esperas de Javier Milei como presidente. Ojalá, mirá, no quiero sonar ya muy sentimental, pero espero que rescate a la Argentina directamente. Espero que reaviva mis ganas de quedarme en el país, reaviva la esperanza de nuestro país y lo vuelva a poner en la posición respetable que en su momento fue, que en su momento fuimos el país más alfabetizado de Latinoamérica, a mediados de 1945. ¿Y hasta ahora estás conforme con cómo viene haciendo las cosas? Y sí. Y me parece que la educación es un tema muy crucial para el cambio cultural, porque lo económico lo están solucionando a pasos agigantados y muy rápido, pero si queremos sostener este cambio a largo plazo es muy importante enfocarse en la educación, porque hay un cambio cultural enorme para hacer. Y hoy lo que se premia es la marginalidad, hoy lo que se premia es la pobreza. Antes los chicos que nacían en una villa aspiraban a conseguir un trabajo, aspiraban a vestirse mejor, aspiraban a ascender, a esa movilidad ascendente. Hoy tenés al pelotudo de Palermo que se viste como villero, porque el que tiene plata ahora quiere parecer villero, pero porque se puso de moda, porque se romantizó eso. Y hay que cambiar eso, hay que volver a recuperar la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la movilidad ascendente, de crecer, de que el pobre quiera algo mejor, de que no se ponga a romantizar su situación de pobreza. No hay nada de malo en ser pobre, yo soy clase baja. Digo, está bien la humildad, pero vos tenés que tener sueños, vos tenés que crecer. No puede ser que hoy el que tenga plata quiera parecer villero, quiera parecer pobre porque está de moda. Entonces hay un cambio muy importante cultural que hacer en este país, porque ¿sabés qué es lo que pasa? La economía puede mejorar, pero si la educación no cambia, en 4 años te votan otro pelotudo más. Porque si la gente sigue ignorante, si la gente sigue con una mala educación, es muy difícil que se sostenga. Y yo creo que el gobierno esto lo sabe y va a poner muy fuerte el foco en mejorar la educación.
en mejorar ahora con el plan de alfabetización, mejorar los primeros años de primaria, que directamente hay casi analfabetismo en muchas provincias de Buenos Aires, en muchas provincias de Argentina. Entonces el gobierno esto lo entiende y entiende la importancia de la batalla cultural en la educación. Así que yo espero un resurgir de mi país y tengo toda la fe puesta en eso. Si pudieras decirle algo directamente, si este video lo llegase a ver Javier Milei, Ojalá. y pudieras decir unas palabras a él directamente, ¿qué le dirías? Que para mí es un héroe. Para mí lo que hizo no tiene precedentes y que no baje los brazos. O sea, que ya llegó muy lejos y que ya hizo más que todos los hijos de puta que nos gobernaron antes. Así que no baje los brazos y que luche por una Argentina mejor, que estamos todos apoyándolo. Todo el pueblo confía en él y la confianza sigue intacta y tenemos esperanza en él. Así que le pido de corazón que haga lo mejor posible para cambiar este país y que no vuelva al sendero de decadencia que siempre nos tuvo atrapados. Después, otro tema que fue muy controversial en estos días. ¿Vos compraste Libra? No, ni en pedo. Yo tampoco. Y estoy casi seguro de que nadie lo hizo. O sea, para haber comprado Libra... Yo conozco un poco el tema cripto, así que podemos hablar. Pero para haber comprado Libra, tienes que, número uno, estar bastante entendido del tema, ¿bien? Porque no es que, bueno, voy y compro Libra. No. Vos tenés que tener una billetera virtual, tenés que tener una billetera de criptomoneda, tenés que saber de Web3, tenés que saber comprar otra moneda para poder cambiarla dentro del spot. Te corrijo, ni siquiera las exchanges, o sea, las aplicaciones de criptomonedas más conocidas como Binance, capaz la escuchaste nombrar, no tenían a Libra. Libra estaba como en una etapa tan temprana que ni siquiera estaba al alcance de las billeteras de criptomonedas más estaba en la Web3. Claro, es muy difícil acceder Entonces, ahí. Entonces es como que no cualquiera puede acceder a eso. Yo no conozco a nadie. Y vienen estos pelotudos, perdón la palabra, del kirchnerismo y peronismo y de los zurdos, a decir, el presidente estafó al pueblo. Dale, boludo. ¿Quién puede comprar Libra? Casi nadie pudo. Además, algo y el que pudo, es porque está lo suficientemente informado como para saber el riesgo al que se somete. Cualquiera que sepa de criptomonedas sabe que hay una criptomoneda que es más o menos estable, que es Bitcoin, y el resto un día puede valer 100 y el otro día puede valer 50. Es súper volátil. Y una criptomoneda nueva es lo más volátil que existe en el mundo. O sea, si vos te dedicás a eso, conocés perfectamente el riesgo. Y yo no le quito importancia, para mí fue un tropezón. Pero ¿qué va a hacer el kirchnerismo? Como no tuvieron ningún puto logro en todo este año de gobierno, se van a agarrar de esto y lo van a inflar lo más posible y lo van a hacer vender como la estafa más grande del mundo. Y la verdad que fue un pequeño tropezón, o sea, fue una pavada a comparación de lo que te venden ellos. No, pero a mí me han dicho, pero es que Javier Milei en 4 horas robó más que todo lo que robó el peronismo. Y digo, no, es una estupidez, pero porque lo intentan agrandar, porque vos pensás que en un año no pudieron conseguir ningún logro, tienen una oposición dividida, ni siquiera esto lo pudieron aprovechar para atacar al gobierno porque son tan estúpidos que están peleados entre ellos. Entonces es lo único que tienen y es lo único de lo que se van a atajar para tener alguna excusa en las legislativas. Porque si vos analizás los datos de inflación, se desplomaron. Si vos analizás el riesgo país, se desplomó. La pobreza está bajando. Entonces, ¿qué se van a fijar? En la cripto esta, que el presidente estuvo con el tweet 4 horas y lo borró. Yo sí te voy a decir algo. Fue una pelotudez. O sea, no lo vamos a negar. Sin fanatismo. Fue un error, sí. Sin fanatismo, fue una pelotudez. O sea, él no tenía por qué hacer eso. Igual él le explicó, bueno, es que me creí el mismo Javier Milei de antes, tengo que tener más conciencia de que soy ahora un presidente, pero bueno, si lo analizás a fondo, fue una pelotudez. O sea, ¿cómo iba a ser esa pelotudez sabiendo que lo tienen en el ojo, sabiendo que lo tienen en la mira de cualquier desliz? Y bueno, se agarraron de allí. Pero cuando lo analizás más a fondo dices, nadie compró cripto. El que haya comprado Libra es porque sabe mucho de cripto, porque no cualquiera puede acceder a todo eso, a todo el protocolo antes de comprar Libra, y sabía los riesgos, y no es que el presidente estafó o robó al pueblo. Su error fue hacer la pelotudez de poner ese tuit. Sí, su error fue bajar, digamos, la guardia y dejar que le vendan un proyecto que claramente no era lo que pretendía. Es un error que tiene que corregir y que ya él lo sabe perfectamente, que tiene que empezar a poner más filtros. Ahora, yo te digo, un partido que se conformó a los tumbazos, que llegó a la presidencia antes de conformarse como partido incluso, o sea, un movimiento que surgió en 3 años y que se consolidó a los tumbazos, que esto haya sido el único error que tuvo el gobierno del que puedan presumir, yo lo considero una victoria, sinceramente. Totalmente. O sea, pensá que, y esto también pasa cuando venís en una racha ganadora, cuando venís en una racha ganadora a veces pasa que bajás la guardia, nos pasa a todos,
tienen que empezar a asesorarse más. El tema cripto es un tema donde hay muchas estafas. Porque es un tema donde es fácil estafar, donde hay muchos vacíos legales. Entonces es fácil vender una estafa. Sobre todo para el que no está muy al tanto del mundo de las criptomonedas. Entonces, que en un año de gestión, en un partido nuevo, esto haya sido el único error, que yo no le quito la importancia de que fue un error y de que se tiene que corregir, no le quita mérito a que haya sido el mejor gobierno que hemos tenido en los últimos, por lo menos, 30 años. Igual cabe destacar que a diferencia de lo que nos tiene acostumbrado la izquierda, el peronismo y el kirchnerismo, que esta gente comete todos los errores posibles pero jamás los reconoce, a diferencia de eso, Javier Milei bajó la cabeza, reconoció su error, explicó por qué sucedió y cómo sucedió y dio la cara. ¿Qué pasa generalmente con el político tradicional? Se esconde, no dice nada y pone la responsabilidad en otra cosa, en otra persona. ¿Sabes por qué? O lo que sea. Porque Milei sabe que el pueblo está con él. Entonces, cuando el pueblo está con vos, no tenés miedo de dar la cara. Yo capaz igual sí criticaría un poco el hecho de que haya tenido que ser un poco más de disculpas, un poco menos defensivo, porque fue defensivo, pero salió a dar la cara porque sabe que el pueblo está con él, y que la gente lo respalda y que la gente confía en él, y sabe que la gente no va a dejar de confiar en él por una equivocación. Entonces, cuando vos tenés al pueblo, por más casta política que haya, por más casta judicial, por más que haya lo que haya, vos tenés las de ganar, porque tenés lo más importante, y él lo sabe. Así que le deseo de todo corazón que le vaya muy bien en su gestión y decirle que el pueblo está con él. Y que tenemos toda la fe puesta y la Argentina espera un resurgir y espera que Javier Milei sea el protagonista de este cambio. Así es. Bueno, Lucas, para cerrar, cuéntanos tus redes sociales, cómo la gente te puede conocer, puede seguirte, puede enterarse de estos movimientos y estas leyes que están proponiendo para también ser parte de ese... Dale, y tiro un poco chivo también. Nosotros, justo habías hablado de becas universitarias. En mi agrupación nosotros tenemos convenios con UADE, con Favaloro. Ahora se está sumando UCA y UCEMA. Ofrecemos becas universitarias para chicos de bajos recursos. Tienen requisitos de mérito de 7, o sea, no tienen requisitos de mérito muy altos, es un 7. Son principalmente enfocadas en chicos que no puedan costearse la educación. Entonces ofrecemos, ya el año pasado ofrecimos más de 80 becas en UADE, del 100%, en Favaloro también. Siempre son becas del 100 y 150%. Trabajamos muchos proyectos de ley, como el que mencioné recién. Trabajamos muchos otros también, relacionados a la ESI, relacionados a la ludopatía u otros temas. Y damos capacitaciones, ¿sí? Yo ahora les paso mis redes personales y también las redes de la organización. Yo soy Lucas, _Wave con W, W-E-I B larga. Y después estudiantes organizados lo van a encontrar en mi perfil, ahí en la descripción lo van a encontrar, pero es estudiantes organizados con doble S. Así que nada, trabajamos en un montón de cosas y están invitados cualquiera, principalmente si son jóvenes y si luchan por la educación, a sumarse. Así que nada, eso. Qué buen trabajo, de verdad que es muy importante, Lucas. Muchísimas gracias por venir hasta acá, hasta el estudio, por toda esta información que nos has dado, por debatir y dialogar sobre todo lo que sucede en Argentina y en algo tan importante como la educación. No, gracias a vos. Encantado, la verdad. Muy buena conversación. Esto fue Hablando con Rilo y nuestro invitado Lucas Blanco con la producción de Jennifer Montilla y será hasta un nuevo episodio. Muchísimas gracias. Esto fue Hablando con Rilo. Nos despedimos. Hasta la próxima ocasión. Hablando con Rilo.